Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíalos en Dios tu Espíritu y renovarán la paz de la tierra. Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, gocemos siempre de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahora sí, nos vamos a quedar con Martín. Bien, Matías. Matías no se va a tener esta salida hoy y vamos a continuar este jueves con un niño conductor de proceso de sanación que uno quiere, no solo para nosotros, sino también para nosotros. Hola, ¿se escuchan? Bueno, gracias a todos por venir hoy. Mi nombre es Matías, doctor de juego. La idea de hoy es abordar el tema de una problemática de salud mental que es muy común, que es el tema de las adicciones. ¿Sí? La idea es que esto sirva para dar una guía, algunas herramientas para poder trabajar, que no sea con las personas, con la gente de salud, ¿sí? Y para poder acompañar, ¿no? Para la calidad de vida de las personas. Entonces, es un problema que quizás en la actualidad tiene más relevancia y tiene que ver un poco con esta imagen, ¿no? De la persona mentalista y que yo quizás de la vida cotidiana en general. ¿Sí? No hablamos solo de sustancias, no hablamos de cosas específicas, sino de conductas. ¿Sí? La idea es saber, en primer lugar, que hay distintas conductas que van en aumento y que tienen que ver con el uso, con el abuso de sustancias y con adicción. En este caso, lo que hablamos es de dependencia, grado de dependencia y la pérdida o la alteración de la voluntad de la persona, ¿sí? Como algo fundamental. Es algo que se puede hacer en la vida de personas en general, más allá de que no vean a alguien que con su costumbre puede llegar a tener alguna problemática. ¿Sí? La idea es que tiene que ser algo generalizado y que tiene que ver con patrones de comportamiento. ¿Sí? En general es importante esto para nosotros a nivel espiritual, porque estos tratamientos que tienen que ver con estos abordajes para las personas que tienen o funcionarios tienen que ver con un abordaje espiritual. ¿Sí? No sé si alguien acá tiene alguna familiar o tenido alguien que se pasó con santos, trabaja con esto o con algún tipo de consumo. ¿Sí? ¿Quieren contar una experiencia? ¿Sí? Ok. La idea es que este tipo de padecimientos que, como así se caracterizan, más allá del contexto de vulnerabilidad, también emocional que puede sentir la persona, y esto es más comprensible en el sentido de que el vacío está presente en distintos, no son en distintas situaciones, sino en distintas personas. No quiero decir entonces, el vacío es una falta de sentido en relación a la vida. Es algo que uno busca una experiencia para poder darle sentido. ¿No es cierto? Entonces, la espiritualidad, que tiene, en este caso, ritual o religión, es parte del tratamiento. Por eso también el valor que tiene la palabra. El valor que tiene la palabra, ¿no? Como la novedad que te ayuda a acompañar a las personas de otra manera. Entonces, la idea es que sepan que no solo se trata de sustancias, sino que se trata de una vida construida. ¿Sí? En general, hablamos no solo de cuestiones biológicas, conceptuales, sino de una multiplicidad de factores. ¿Sí? Muchas veces la diferencia
papás también lo dicen. Y estamos hablando de una familia muy no era escandalosa, no tenía ningún tipo de problema, por lo que se veía, ¿no? Y yo siempre me quedo el tema ese de que, y lo veo ahora más así, ahora por ejemplo está muy distinto a la marihuana, que pueden hacer, como que algo que era antes, ¿no? Que era malo, era como natural y bueno. Yo no pude realidad acompañar a mi hijo porque en realidad tomaba mucho, pero era difícil contra este fundamento de que la marihuana es sana y que ayuda a muchas enfermedades, ¿no? Muy interesante destacar dos cosas de lo que dicen, ¿no? Por un lado, esto es problemas de puedo hacer, y por otro lado, la característica, ¿no? De animarse a probar, de la curiosidad. No la curiosidad como tal. Las personas que están, que se conocen, que probaron cosas nuevas, digamos que se contentan con solamente la semana, ¿no es cierto? Y esto de la búsqueda de la novedad, de la socialización, tiene que ver con esa curiosidad, que es parte de una personalidad, de buscar cosas nuevas todo el tiempo. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿No? Entonces es un factor repetitivo. Entonces nosotros podemos escuchar a alguien, ¿no es cierto? Y la persona no nos dice nada, pero sencillamente está dando información que nos ayuda a entender si puede haber algo gusano para poder detectar. ¿Me explico? Entonces, la idea es empezar así, ¿no? Uno también empieza a aplicar lo que realmente está listo, normativo, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene otro comentario con respecto a esto? ¿Tuvieron alguna otra que cercana? Sí. Tengo un sobrino que ahora en este momento está en una granja y se empezó a drogar de chiquito, cuando estaba en la secundaria. Mataron a su hermano en la puerta de la casa y bueno, debe ser la junta que lo llevó a eso y bueno, empezó a drogarse desde muy chiquito y hoy por hoy yo creo que esta es la cuarta internación que tiene en una granja. Sus padres lo volvieron a internar porque sale, le promete que no lo va a volver a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Y esta es la cuarta vez que está internado. Y después tengo otro que se droga, debe ser marihuana, no sé, pero dice que como que lo maneja, no sé cómo lo maneja, pero sinceramente no tiene buen aspecto su vida, ¿no? Su vida no tiene buen aspecto. Son sobrinos, yo no vivo con ellos, estoy un poco lejos, pero sufro junto con mi hermana, que es la mamá y es la que está continuamente todos los días contándome y bueno, y yo soy como su apoyo. Lo bueno de mi hermana es que está en la iglesia, me escuchó mucho, hace misa diaria y se sostiene mucho por la oración. Sí, un segundo. ¿Sí? Dos apreciaciones importantes de lo que se dice acá. Uno, en relación a... No hay algo grave que haga que la persona se adicta. No sé, hay ciertos prejuicios a veces cuando uno le pasa algo traumático. Bueno, voy a drogar, voy a tomar, voy a hacer tal cosa. En realidad, obviamente, el consumo, la adicción o las conductas compulsivas son un modo de afrontamiento de la vida. Son una estrategia de afrontamiento en el sentido de que las personas, en general, buscamos vidas cómodas, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión evolutiva, obviamente, uno diría que tiene de cómodo drogarse, ¿no? Tiene que ver con perfil, personalidad, afrontamiento. Todos enfrentamos la vida de distintas maneras, muchos las afrontan en la iglesia, otros las afrontan haciendo actividades. Entonces,
un enfrentamiento ante una situación traumática puede ser drogarse, pero no es que la situación traumática haga que esto pase, ¿no es cierto? Un poco para poner un contexto, esta cuestión, ¿no? De cómo se lo manejan. En definitiva, hay un distinto compromiso de la persona con la sustancia. Tiene que ver, muchas personas quizás no son adictas, pero están en un estadio distinto, ¿no? Perdón. Tiene que ver con el grado de dependencia, de pérdida de la autonomía, ¿sí? Que no significa que uno, digamos, tenga que tomarlo como algo que es manejable y no estar alerta, ¿no es cierto? Digamos, la idea es, a partir de estas situaciones, hacer un enfoque para poder después hacer una cosa en común, ¿sí? ¿Sí? Mi sobrino, 25 años, consumía. Él dice que ya las dejó, pero es un tema, porque es difícil. Y nosotros tenemos que ver si realmente es así, porque no quiere ayuda. No quiere ir a un psicólogo, no quiere ir a esa gente como ustedes que ayudan para esa persona. Y mi sobrina fuma porro, pero dice que lo controla. Bueno, es interesante, ¿no? En general, la ley de salud mental últimamente trabajó mucho con el tema de la voluntariedad en los tratamientos. En realidad, es algo progresivo en el sentido de que el cerebro de las personas no funciona por neuronas, sino por módulos, pequeñas partes que se interconectan. Entonces, un consumo puede cambiar, así como una experiencia traumática, el funcionamiento del cerebro. Con lo cual, el grado de compromiso de dependencia tiene que ver con el cambio en esa mente, que haga que la persona sienta que no necesita ayuda o que puede seguir parte de la negación que sufren las personas, pensar que no necesitan a un otro, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con esto de, bueno, vamos a lugares que son sociales, la persona se va encerrando no solo en este bucle en el que disfruta la sustancia o tiene una sensación, sino en esto de, bueno, yo puedo salir solo. En ese contexto hoy en día se está trabajando en la ampliación de dispositivos que son no voluntarios, obviamente que tiene que ver con que hay alguien que sí cree que lo necesita, ¿no es cierto? Porque en realidad conlleva un tiempo desarticular esa creencia de que uno no necesita ayuda. Creo que el problema tiene que ver muchas veces con sentir que no necesitamos a otro para poder tener una resolución, ¿no es cierto? Más allá de que obviamente después en toda sustancia o en toda conducta, porque también las conductas como puede ser el juego, las compras, suelen tener un síndrome de abstinencia físico, que puede ser ansiedad, puede ser angustia. Entonces, eso imposibilita más. Nosotros tenemos dos tipos de abstinencia, una abstinencia física y una abstinencia psicológica, en la cual en nuestra mente, que es posterior a la abstinencia física, tenemos recuerdos, que llamamos por ejemplo memoria adictiva, cosas relacionadas con la adicción, un olor, un aroma, un golpe, un sonido, o ciertas secuencias, ¿no es cierto?, en la cual nosotros recordamos esto, tenemos un registro, con lo cual es posterior. Por eso los tratamientos muchas veces suelen ser bastante extremos. Mucho después la persona puede estar limpia, que no le salga el consumo en el cuerpo y sin embargo te un registro de situaciones, por eso se mantienen los patrones por mucho tiempo. Uno dice, bueno, estás de casa por un tiempo, va a estar todo bien. La persona después vuelve, es muy difícil desarticularlo por esa misma memoria. Es bueno marcar. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Usted, no? Gracias. Sí, no, yo quería comentar también de un sobrino que empezó en la primaria, porque vino también a consecuencia de una separación de mi hermano, ¿no? El nene sufrió mucho y pienso que por ahí, no sé, agarró el mal camino. Mi hermana, por vergüenza, por lo que dirán, nunca quiso decirnos nada, nos enteramos tarde, el chico ya era grande y ya estaba completamente adicto. Y bueno, gracias a Dios, recurrimos siempre a Dios y a la Virgen, ¿no? Y estuvo internado muchos años y sigue en la lucha, pero gracias a Dios, él cree mucho en Dios y se dedicó mucho a Dios, que ahora hace años que está limpio, digamos, en
porque en plan, sí, gracias a Dios sigue, estuvo en los grupos, en la Monte, que no está ahí cerca, y bueno, pero eso no, yo pienso que siempre que hay que buscar una ayuda para poder salir de eso, porque solo no se sale. Entonces, mi hermana era como una vergüenza, era para ella que el chico con eso, pero bueno, Dios, gracias a Dios, hoy está sano. Gracias, muy interesante. Por un lado, esto de que las personas, digamos, de alguna manera somos esclavos de rituales, entonces muchas personas pueden consumir. Sí. Ah, bien. Estaba diciendo que el adicto necesita ayuda, busca la ayuda, pero si el adicto es adicto, ya no puede, ¿cómo busca la ayuda? ¿Quién es el que tiene que buscar la ayuda para él? ¿El que está a su alrededor? Es una persona que está sola y se adicta, es muy difícil que pueda saber encontrarse con cómo hace. Esto es muy interesante, ¿no? Nosotros en salud mental en general, más allá de las adicciones, usamos el concepto de red de apoyo o red de contención. ¿No es cierto? Red de contención no es un familiar directo. Red de contención puede ser el médico, la mamá, la hermana, el esposo, puede ser alguien que está ahí para brindar un apoyo en cuanto a la problemática, ¿sí? Obviamente a largo plazo la persona pierde la voluntad para, digamos, sanar por sí misma. Por eso muchas veces se da algo que es un dispositivo, una intervención judicial o una internación cerrada, digamos. Es importante como primera instancia la construcción de esta red de apoyo. Tiene que ser alguien que se interese por la persona, que se interese por el problema, ¿no es cierto? No tiene que ser alguien directo, pero tiene que ser alguien que tenga la posibilidad de buscar ayuda, porque una de las grandes dificultades es que las personas que están alrededor, que estamos alrededor, no tenemos las herramientas, ¿no es cierto? Y algo muy interesante en relación a lo que ella decía, ¿no? La idea del adicto o de la persona que consume como algo que genera rechazo, como algo inmoral, ¿no es cierto? La imagen que se tiene es algo que le puede pasar a todos. Entonces, al momento de afrontarlo con apertura, ¿no es cierto? Fundamental por ahí la búsqueda de información. Nosotros, una red de apoyo, yo creo que es de 2 personas para arriba, es de gente que se interese desde distintos lugares, porque puede haber alguien que no es familiar, pero que es indirecto, y que puede prestar esa información, ese apoyo para que la persona pueda hacer un tratamiento. En general, dependiendo del grado de compromiso. Los distintos tratamientos son dependiendo qué tan comprometida esté esa persona, esa relación de la persona con el consumo. Pueden ir desde un dispositivo ambulatorio, que es como una persona que va a grupos terapéuticos 2 o 3 veces por semana, puede ser un centro de día, un hospital de día, ¿no es cierto? O una internación. La idea es ir generando autonomía. También lo que es importante es que la persona, a medida que se va involucrando más en el consumo, necesita un trabajo terapéutico mayor. Se trabaja mucho, por un lado, con la parte espiritual, pero también con la escritura. La idea es un proceso reflexivo en el cual la persona vaya descubriendo los nexos, ¿no es cierto?, los entramados que hacen que se involucre con esta sustancia, pero por ahí una sola cosa por separado no hace que la persona consuma, pero tener un sentimiento de vacío hace que la persona cree experiencias, circunstancias y situaciones que hacen que requiera un trabajo mayor. La idea es un proceso de reflexión, de trabajo de escritura, de trabajo de lectura. No es religioso, pero sí es espiritual en el sentido que la persona tiene que encontrarse a sí misma. Por eso por ahí se brinda mucho apoyo desde los lugares de religión en el cual la persona se puede acercar. Muchas veces hay como un prejuicio de que la persona, si no se evangeliza, se interna, tiene que ver también con esa ayuda de buscar a Dios, ¿no? Por eso también esto puede ser parte de la impronta familiar, ¿no es cierto? Hablamos muchas veces, en respuesta un poco también a la pregunta, de factores protectores. Cada cosa que nosotros tenemos de positivo que hace que la persona no consuma, que la persona tenga a favor, es un factor protector. Un factor protector puede ser haber terminado el secundario, con lo cual los programas actualizados lo que entienden es que la persona pueda formarse y estudiar la aleja de la calle, del consumo, ¿no es cierto? Un factor protector puede ser tener una familia funcional.
Hay casos de padres que consumen con sus hijos, por ejemplo, o padres que por ahí no pueden poner el límite de no tener alcohol en la casa, ¿no es cierto? Entonces, un factor protector también puede ser esa persona que está ahí pudiendo ayudar, por eso la importancia de la red de apoyo, ¿no es cierto? Que la persona tenga un trabajo estable, puede ser una red de apoyo, todo lo que tiene que ver también con salud pública. Esos factores que se desestiman, uno dice, bueno, no salgas, no te drogues, no te juntes con tal, y va más allá, ¿no? Tiene que ver con todo un entramado. Esto, en el mejor de los casos, para que la persona pueda hacer un proceso voluntario. Muchas veces se tiene que llegar a este proceso involuntario en el cual se pide una intervención judicial o se pide una ayuda legal porque se entiende que no se cuenta incluso con los recursos para que la persona acepte. Es así en general durante la primera parte del tiempo. No sé si había respondido a la pregunta, ¿no? Sí. Entonces, la idea es comenzar con esta red de apoyo. Obviamente es comprensible que si una persona en un rango etario, en una profesión determinada, no tuvo a nadie que consumiera o no consuma, no es parte de su vida, eso genera un impacto. ¿Sí? Pero la apertura puede tener que ver también con la búsqueda de alternativas. Hoy en día creo que está muy difundido porque genera, es algo que es común, ¿no es cierto? La sociedad es algo visible. Esa es la idea, poder hacerlo visible. ¿Sí? ¿Alguien más iba a hablar, no? ¿Por ahí? Bueno, la idea es poder plantear una actividad a partir de esto y que podamos hacer algunas interrogantes para compartir. ¿Les parece que hacemos un break? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Sintiendo hasta acá? ¿Bien? Bien, bueno, la idea también es que sea un tema que a ustedes los pueda convocar. Que más allá de la adicción. ¿Cómo? Sí. La idea es que más allá de este tema concreto de la adicción, que ustedes puedan conocer cosas que los van a ayudar a pensar más allá, porque digamos, hay algo que se llama comorbilidad, que tiene que ver con que ciertos trastornos o padecimientos se relacionan. La adicción, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia. Entonces, quizás ustedes no van a pensar en relación a la adicción, pero les puede saltar un interrogante con respecto a otro tema. Al mismo tiempo, el jueves se va a hablar de depresión y de suicidio, entonces, digo, es para pensar algunas preguntas o algunas cuestiones y podemos seguir trabajándolas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Hacemos un paréntesis. ¿Cómo? Bueno, entonces la idea es un poco que pensemos las características de esta red de apoyo. ¿Sí? Sí. ¿Hay factores biológicos en algunas personas que pueden ser que sean más propensas a una adicción? Bueno, por acá se pregunta un poco por los factores biológicos. En general hay estudios genéticos respecto a las distintas enfermedades. Es interesante porque las personas pueden consumir o tener una adicción como producto de una enfermedad mental. Por ejemplo, hay algo que se menciona mucho últimamente, que es el trastorno límite de la personalidad, ¿no es cierto? Que tiene que ver también con un sentimiento vacío, con una inestabilidad emocional y un patrón de relaciones interpersonales, que son tres conductas que son propias de los adictos. ¿No es cierto? Una persona, para responder, ¿no? Una persona se siente vacía por dentro y busca sanar, busca llenarse y va a buscar cualquier cosa porque es un nivel espiritual de desesperación, ¿no es cierto? Que las personas que no lo pasamos no lo podemos comprender. Entonces, en general hay una parte biológica, genética que tiene que ver con estas cosas que se expresan, ¿no? Con el vacío, con la personalidad de sensaciones. Uno lo que puede detectar es, por ejemplo, ¿no es cierto?, que no tienen familiares adictos, pero los familiares son parecidos en ciertas cosas. Esto a nivel de la observación, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas que son adictas o compulsionan con sustancias tienen un perfil con dificultades en el control de los impulsos. Esto quiere decir personas peleadoras, violentas. ¿No es cierto que uno dice, bueno, pero no consume, mi papá no consume, mi mamá no consume, pero tienen
ciertas características. En este caso, en la adicción están exacerbadas, ¿no es cierto? Porque, digamos, van de la mano, son facilitadoras ciertas conductas del consumo. Por ejemplo, las personas tienen muchas razones para consumir, pero se pelean y se van a tomar, ¿no es cierto? Entonces, son conductas reforzadoras. Y a partir de ahí, nosotros vemos que otras personas no las tienen. Entonces, podemos pensar una codificación a nivel biológico, ¿sí? La idea es que no lo pensemos como es todo de una manera o de otra, porque si no sería echarle la culpa al ambiente, a la familia, y en realidad, obviamente, antes de los estudios biológicos, las personas le daban mucha responsabilidad a los padres, ¿no es cierto? O a las familias. Entonces, qué mortificante que para las personas pensar que son culpables de eso. En realidad, tienen también con una voluntad de la persona. Esto que es muy importante, que plantea como una enfermedad, ¿no es cierto?, de por vida, como progresiva mortal, pero en realidad se habla de una tendencia que tiene la persona siempre evolutivamente a poder pasar por esto. No es que la persona va a estar toda la vida así, digamos, el cambio que uno logra a nivel espiritual o a nivel terapéutico con un proceso no se borra, pero la idea es poder desarticular esta tendencia. La tendencia de esta persona que la tiene de por vida, digamos. Quiero saber si es así. O sea, que una persona que es adicta, que va al proceso terapéutico, que va buscando su sanación, no es cierto que no se va a salir de la adicción, porque en realidad se tiene la idea de como que es adicto, sale un tiempo y después vuelve, o que sigue toda la vida en algún momento, como que no tiene forma de salir de esto. Bueno, por eso dicen que es de por vida. En realidad, en este caso es un caso crónico. En general, las personas que tienen trastornos mentales o que tienen algún motivo que hace que vuelvan a internarse, que vuelvan a hacer un proceso, estos son factores crónicos, ¿no es cierto? Factores reforzadores, a diferencia de los factores protectores. La idea es que es un proceso de sanación, ¿no es cierto?, en el cual, cuanto, digamos, el tratamiento lo que busca es reforzar esos factores protectores, que hacen que la persona siga limpia a largo plazo. La idea es el mayor tiempo posible. Obviamente que la persona por ahí no va a consumir una sustancia, pero va a tener otra cosa. La idea es que sea más saludable, por ejemplo, en ese sentido, un trabajo, una profesión, una vocación, ¿no es cierto? No existe la palabra curación en el sentido de volver a ser rehabilitada. Antes de usar la palabra rehabilitación, entonces era como las personas adictas y no adictas. La persona estuvo internada, pero ya no es adicta. En realidad la idea es que uno sea consciente de sus vulnerabilidades para poder hacerle frente a esto. Por eso la primera fase en la detección de un problema es la aceptación, tanto para familiares como para los pacientes. La aceptación de que es un problema, que es lo que pasa cuando la persona no quiere voluntariamente hacer un proceso. La falta de aceptación. Ahí nosotros vamos a desenfocar en dos tipos de personalidad, que son las personalidades egosintónicas y las egodistónicas. Tiene que ver con la percepción de un problema. Hay personas que en general perciben que tienen un problema aunque no lo tengan. Están muy pendientes de mejorar, ¿no es cierto? Muchas veces las personas que son creyentes, que quieren mejorar, que quieren sanar, que quieren sentirse bien, ¿no es cierto? Esas son las egodistónicas. O sea, uno detecta que hay cosas de uno que no están bien o que no son aceptables. Esas personas tienen más probabilidades de mejorar, ¿no es cierto? Porque tienen la tendencia a saber que hay algo que está mal o algo que no les gusta. A diferencia de las personas egosintónicas. ¿Por qué es esto importante? Porque las personas es importante que para poder vivir en sociedad puedan detectar, ¿no es cierto? Y que el cambio puede llevarse de afuera hacia adentro también. Entonces, las personas si no producen esa aceptación, ¿no es cierto?, no detectan que tienen un problema. Bueno, en estos casos pueden ser graves, ¿no? Porque una persona puede tener un alcoholismo, pero también puede haber otro tipo de conductas más disruptivas, ¿no? Entonces, que comprometen la vida de la persona. Por eso la importancia, digamos, de la aceptación. En este caso es una contemplación, una precontemplación, una contemplación como dos primeras fases de cualquier tratamiento, ¿no es cierto? Que no pasa cuando la persona se escandaliza o se pone mal o niega que tal o cual persona tiene un problema. Entonces, lo primero es incluso, aunque haya falta de aceptación, porque es algo que nos puede impactar, poder sentarnos a hablar con la persona
persona para entender la situación. ¿Sí? Esa sería la primera parte. No sé un poco responde la pregunta. Una pregunta. Sí. ¿Esa adicción es un trastorno o una enfermedad? Bueno, generalmente está codificado. Nosotros tenemos un manual de codificación de trastornos mentales y trastorno por consumo de sustancias se llama. Yo, como decía antes, ¿no es cierto?, el perfil de la persona adicta tiene mucho que ver con la sustancia, con lo cual se habla de trastorno por consumo de cocaína, trastorno por consumo de marihuana, ¿no es cierto? En realidad tiene que ver con las características de las personas y eso hace la diferencia, porque dependiendo también la sustancia, el grado de compromiso o el avance, hay sustancias que que están, digamos, hechas, fabricadas de manera tal que uno va avanzando hacia otras sustancias. Y es más grave el caso del policonsumo, cuando la persona consume una cantidad de sustancias. Entonces hay un montón de factores a considerar, digamos. Y tiene distintas nomenclaturas. ¿Puede responder tu pregunta? Mi pregunta es si esto que están explicando acerca de las adicciones, y nos hemos centrado en la droga, porque evidentemente lo que más estamos viviendo, el factor de drogadicción es lo que más se ve. Pero esto mismo que estás explicando vale también para el alcohol, a lo mejor para la pornografía o para cualquier otro tipo de... El juego, la cosa. En general hablamos de adicciones conductuales cuando hablamos, son cosas tan presentes en nuestra sociedad y son tan históricas, ¿no es cierto? Consumo de pornografía, consumo de compras, ¿no es cierto? Consumo de violencia. ¿Cómo? No, la bipolaridad es un trastorno mental. Pero, como decía, los trastornos mentales pueden conllevar consumo, es decir, un consumo puede ser consecuencia de un trastorno, lo cual es más fácil de sanar, porque tiene un trastorno de base. O podés tener una adicción antes y además tener un trastorno mental, en este caso se habla de patología dual. Pero, lo que vos decías, las adicciones conductuales son más difíciles de trabajar, porque están en todos lados. Ahora se da mucho algo que es el consumo de tecnología, la adicción a la tecnología, al celular, ¿no es cierto? Se usa mucho el término de inmigrantes tecnológicos para las personas de ciertas edades que no usan tanto tecnología porque cuesta más, entonces otro factor precursor. Entonces la idea es, bueno, el alcohol uno no compra la botella, no compra la lata, pero el bar, ¿no es cierto? O ciertos lugares, o ciertos consumos como las revistas y demás, las cosas que están al alcance de la mano. Tiene que ver con el poder que genera ciertas cosas en nosotros, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, con ludopatía, con adicción al juego, siente las mismas cosas que una persona que fuma marihuana, por ejemplo, ¿no es cierto? Es el nivel de trastorno de consumo. Entonces, también la idea de poder prevenir estas cuestiones tiene que ver con el desarrollo. Puede ser que una persona hable con sus padres, le dice que fue adicto, quiere salir, quiere ayuda, tiene la ayuda de los amigos y todo. Pero mi intriga es, ¿realmente puede salir o para complacer a todo este entorno que hace de todo para que esté bien, disimula y sigue con lo suyo? Hay como un despasaje de conducta. Es interesante lo que mencionabas, algunas cosas para comentar. Por un lado, una persona deje de consumir no significa que se rehabilitó o se recuperó. Por otro lado, se habla de las personas adictas como personas extremadamente manipuladoras o mentirosas. ¿Sí? Tiene que ver la adicción o el consumo, la compulsión con sustancias, por ejemplo, tiene que ver con un entramado familiar también que es disfuncional. Esto no quiere decir que están todos enfermos o que son todos malos, ¿no? O sea, la persona hace cosas por enfermedad, pero no porque tiene una maldad. Pero la idea es ser consciente de que uno es parte de este entramado, ¿no es cierto? Nosotros hablamos en un primer momento, cuando hacemos los tratamientos, que es
hacerse cargo de la parte responsable. Todos tenemos la parte responsable en algo que no hayamos hecho nada, si somos parte de esa situación. Entonces, ¿cuál es mi parte responsable en que mi hijo consuma? Por eso no soy culpable, no hice nada malo, pero quizás le dije algo con buena intención, ¿no es cierto? Y generó algo. Entonces, hay una suerte de manipulación que tiene que ver con que por ahí yo quiero que te quede al lado mío, entonces le digo, bueno, no consumas en la calle, consumí en casa, bueno, acá, y eso es un caso extremo, ¿no? Pero la persona hace algo para evitar y termina generando un efecto negativo. No sé si más o menos se entiende. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Muchísimas veces escuchamos en los medios o en el inconsciente colectivo que comúnmente hay un hilo conductor entre las adicciones y el delito. Y el delito. Muchísima gente asocia como, sí, porque se droga, sale a robar, o se droga, pasa esto, se droga, pasa lo otro. Que puede haber porcentaje si se quiere y que no. Bueno, es interesante lo que mencionás porque hemos hablado del control de los impulsos, ¿no? Lo hemos mencionado de la vida de muchas personas, digamos, dependiendo también del tipo de vida, ¿no? Consumen y cometen algún delito. Tiene que ver con la percepción del otro, ¿no es cierto? Hay un área del cerebro que tiene que ver con la empatía, ¿sí? Todo lo que es la empatía tiene que ver un registro con el otro, con el entorno que está partiendo en el consumo, ¿no es cierto? Entonces, hay casos más groseros que son, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad, que es un patrón de desprecio hacia la voluntad y los sentimientos del otro, pero en general tiene que ver con una incapacidad para detectar ciertas señales, ¿no es cierto? Como pueden ser, bueno, yo le pregunto muchas veces a mis pacientes, ¿no? Y cuando vos te drogabas y salías a robar, ¿vos te acordás de las personas que robaste, cómo se sentían, si lloraban, si estaban tristes, ¿no es cierto? Un registro de quién era el otro. ¿Te acordás de esas personas? Porque muy pocas personas recuerdan o tienen registros del sufrimiento, recuerdan a alguna persona. En el mejor caso, si robaron a algún familiar, puede pasar. Yo digo, gente que lo hace compulsivamente. Entonces, la idea es generar progresivamente un registro del otro, ¿no es cierto? Es un caso extremo donde el consumo está muy instalado, por ejemplo, en el consumo de cocaína, cuando la persona empieza a consumir la droga en dosis más altas o en posologías como fumada y demás, la persona llega a tener un deterioro de la mente donde empieza a perder el registro del entorno. En el peor de los casos también hay brotes psicóticos, con lo cual la persona muchas veces necesita realizar estos actos y por eso consume. Se instala una segunda conducta, que es el consumir esta conducta, ¿no es cierto? Obviamente que si la persona también está en situación de calle o tiene esta conducta instalada, va a buscar potenciarla, ¿sí? Tiene que ver también con algo que está relacionado con el consumo, que es la adrenalina que le tiene que hacer esas cosas. Obviamente para la persona que no tiene una conducta antisocial porque no es entendida como parte de una convención social, es difícil pensar la adrenalina, por eso uno siente adrenalina que va a correr quizás. Pero tiene que ver con un estilo construido. En el peor de los casos, las personas pueden llegar a largo plazo a delinquir como parte de... Obviamente que hay determinados tipos de personalidad que van más allá del consumo y hay personas que tienen distintos tipos de delitos, como por ejemplo delitos sexuales o delitos violentos. Y tiene que ver también con una parte genética, que ya hablamos, ¿no? Personas que tienen más tendencia a algunas cosas que a otras. Por eso cuando nosotros hablamos de la egosintonía y distonía depende de los valores morales. Cuando los valores morales están, digamos, desregulados en el proceso espiritual, es que la persona aprenda nuevamente lo que está bien y más para su vida, más allá de lo que puede hacer, porque hay una experiencia. Bueno, puedo hacer cualquier cosa, pero tengo que hacer eso, me hace bien hacerlo, por más de que pueda hacerlo. La idea es pensar, bueno, no podría porque me hace mal, ¿no? Entonces la idea es pensarlo a partir de un valor nuevo, instalado. Por eso también la cura recuperación es espiritual, digamos, es un proceso espiritual. Para que no aprenda lo que es mejor para uno. ¿Otra pregunta? Sí. Personas que son cleptómanas, que roban por robar, ¿es eso por una enfermedad o porque es una adicción?
Bueno, en general es una conducta social, puede ser la mitomanía también, la manipulación. En general la persona hurta cosas incluso que no necesita. Y en lo que es las adicciones conductuales hay una sensación de ansiedad, pero que no es ansiedad, sino que es una molestia intensa, que no se va a menos que yo haga eso. Entonces la persona ve algo que no necesita, que no le sirve, pero esa molestia solo se anula y yo lo termino haciendo. La misma molestia que se quita cuando alguien me lo pregunta y yo lo niego. ¿No es cierto? Entonces vos ves que la persona roba el botón, roba un alfiler, roba un billete y no le sirve, pero es el hecho de robarlo y después de mentir, ¿no es cierto? De generar toda una imagen. Y es traumático también, pero la persona está en un bucle de ansiedad, de malestar. Eso es lo que activa este proceso. La persona busca conductualmente regularse y desregularse todo el tiempo. ¿Me explico? Es poco común la cleptomanía, pero sí está asociada. ¿Sí? ¿Les parece que vamos pensando en todo esto y hacemos un paréntesis y seguimos trabajando en la segunda parte? Gracias. Bueno, hace un rato hablábamos de lo que era la percepción de la persona, ¿no? De la egosintonía y la egodictonía. Algo que es importante tiene que ver con que una persona que no reconoce que tiene un problema suele volcar la responsabilidad en el otro. Entonces ustedes van a encontrar casos, parece algo simple pero es complejo, casos de personas que ante las conductas más notorias culpan al otro, ¿no es cierto? Como que el otro es responsable. Algo así como una frase típica, si a mí no me molesta, ¿por qué a vos sí? ¿No es cierto? Incluso en cosas básicas como a la adicción al cigarrillo, conductas específicas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes, digamos, en el vínculo van a detectar y tienen que detectar en la falta de límites hasta qué punto es mi responsabilidad y hasta qué punto no. Uno está acostumbrado a no querer hacer algo que le duele al otro, pero hasta qué punto realmente pienso que lo lastimé, hasta qué punto es parte de lo que al otro le pasa. Entonces, la adicción tiene que ver con una falta de límites para conmigo y para con el otro. Entonces, uno muchas veces tiene que protegerse no de los demás, sino que tiene que proteger a los demás de uno. Por eso también es importante que uno pueda percibir ese límite. Algunas personas tenían algunos comentarios, no sé si están por acá. ¿Vos tenés un comentario? No, sí, yo tengo con los estudiantes, ¿no? Cada vez hay más jóvenes tirados prácticamente en la calle. Y yo pienso que, ¿dónde está la comprensión? Más allá, ¿no? De que a veces la iglesia se ocupa y demás, ¿no? Pero, ¿cómo se puede hacer con esos jóvenes? Porque es muchísimo, cada vez más. Uno va caminando y los vemos ahí tirados en la calle. Me llama la atención que, no sé si el Estado o qué. Bueno, la sociedad, estamos hablando por ahí, sí, ahí estoy. Hablaba de que cada vez hay más casos, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la contención? Antes uno por ahí tenía la posibilidad de consumir, pero le tenía miedo al padre, a la madre, a lo que dijeran los vecinos, ¿no es cierto? Hoy en día parece que la sociedad favorece, ¿no? La falta de límites, el probar, el estar bien un poco, ¿no es cierto? Entonces, por un lado nosotros hablamos de que nosotros podemos hacer cosas, no significa que estén bien. Hay una confusión de la libertad con el libertinaje, ¿no? Con hacer algo por diversión, por tiempo. La idea del acompañamiento, del tratamiento, tiene que ver también con tener una hoja de ruta, con mantenerse ocupado, con tener actividades. Darle un sentido a la experiencia implica también que uno haga cosas para esa experiencia y no que tenga tiempo de repente como decir, bueno, estoy en mi casa todo el tiempo o estoy en la esquina todo el tiempo. Parte del tratamiento, del acompañamiento tiene que ver con una rutina, ¿no es cierto? Esto es algo que podemos hacer en casa también. Podemos detectar, ¿no es cierto? Hablamos del tema de la marihuana, no sé si había alguien que quería hacer un comentario. ¿Te parece si hacemos el comentario? Sí.
Yo fui una vez a la casa de mi yerno y vi una plantita, ¿no? Y sabía ya que eso es droga. Ahora me acordé cuál era el nombre, marihuana. Entonces le dije, ¿por qué tenían esa plantita ahí? No, yo soy antidroga, anti un montón de cosas. Entonces me dijo, mi hija me dice, no, pero no, es normal que todo el mundo se drogue. No normal, están todos, bueno, le dije, están todos locos. Y así como eso, muchas cosas. Yo estoy criando 2 nietas y las profesoras del colegio también les dicen a mi nieta cosas en contra mía, que soy la abuela, ¿no? Que yo pongo mis pautas y la profesora dice, le hagan caso a la abuela. Ahora no es así. Y entonces, imagínense mis nietas. Y yo no sé qué hacer. Eso es lo que me estaba preguntando, porque también me están volviendo loca. Es interesante, ¿no? Que muchas veces nosotros sabemos que algo está mal, pero no lo podemos explicar. ¿Por qué está mal la marihuana? ¿No es cierto? Entonces, lo que se ha descubierto es que hay sustancias, digamos, dentro de la marihuana, ¿no es cierto?, que tienen que ver con principios activos, es decir, con pequeños componentes que son terapéuticos a nivel médico, pero no tienen correlación con la sustancia en sí. La sustancia en sí, lo que genera cualquier sustancia es una alteración del sistema nervioso central. Entonces, las personas muchas veces confunden el fumar con algo terapéutico. En realidad los principios activos, que son las sustancias que producen cierto alivio, se pueden usar en dolores crónicos, ¿no es cierto? Las personas con dolor crónico pueden tener un alivio con los principios activos del cannabis, ¿no es cierto?, a nivel médico o con enfermedades terminales, pero no es fumar la sustancia. Es como por ejemplo la hoja de coca que se usaba para cuando una persona tenía que hacer una expedición o algunas funciones, no tiene que ver con el químico en sí. Entonces la idea de poder explicar es no confundir, digamos, la parte médica, la parte terapéutica con la sustancia en sí. La idea es un uso terapéutico que no altere el sistema nervioso, es decir, los pequeños componentes obviamente es un proceso químico para obtener un aceite, por ejemplo, de cannabis, ¿no? Entonces uno piensa que bueno, que es legal y que está bien, en realidad tiene que tener un uso regulado, ¿no es cierto? Y es muy interesante lo que comentaba porque las personas muchas veces que son adictas tienden a tener relaciones o vínculos que son turbulentos, que son caóticos. La persona adicta generalmente no se vincula con alguien común y corriente, con alguien estudioso, con una persona trabajadora. Tienen vínculos con personas de una vida que es afín. Entonces, está ese viejo concepto de las malas juntas, ¿no? No es que hay personas que sean buenas o malas, pero los lugares y las personas que uno elige dicen mucho de lo que uno necesita o de lo que uno busca. Hablamos de necesidades emocionales. Entonces, hay personas que por ahí están con otras personas porque sienten que pertenecen. Las personas que se sienten vacías y solas buscan pertenecer. Entonces quizás alguien no se siente vacío, pero quiere sentirse bien y pertenece a la iglesia y va al catecismo, y otros quieren pertenecer y lo primero es, se centra en la mirada, en lo que uno ve. Entonces uno busca un vínculo con alguien que le parece extrovertido, que le parece agradable, y así se dan situaciones turbulentas. Entonces lo que uno elige dice mucho de uno, ¿no es cierto? No sé si quieres comentar algo, vos. Un poco relacionado a esto, ¿no? Bueno, a ver, hay una contradicción que yo le estaba comentando a él de ciertas personas que pueden ser, uno sentir que son adictas o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque realizan acciones, ustedes saben que una acción más una palabra genera un compromiso humano, ¿no? Realizan acciones que a veces son un poco inentendibles. Entonces yo le preguntaba a él qué tipo de acciones tienen que ver con lo consciente o lo inconsciente, de acuerdo a lo que había preguntado a alguien, si tenía que ver lo biológico o lo genético con estas acciones. Esta es una persona, yo le llamaría también una adicción, ¿sí? Que no estamos hablando solamente de los adictos que pueden ser por alguna sustancia, ¿sí? Porque hay adicciones de todo estilo, como lo explicaba él recién. Es una persona que tiene una particularidad, que es de asistir, él me decía que es la visita higiénica, a los penales.
Pero no es que va a visitar a una persona, ella va como que hace un servicio y lo toma como algo, como una salida, un paseo, ¿sí? Y no es que lo hace una vez, sino que es constante y recurrente en estas acciones. Entonces cuando a vos vienen y te cuentan eso, vos decís, wow, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué le pasó a esta mujer? Pero obviamente ella lo toma como algo tranquilo, transitable en su vida y que puede ser algo normal, que no sería algo normal para la gente normal, que seríamos nosotros, que tenemos cierto estilo de manejo de la vida, ¿no? Entonces yo le preguntaba a él si esto también era una adicción, este sentido de lo que ella hace, ¿no? Porque ella lo toma como que sí, no le importa dónde esté el penal, ella va de visita, pero hace este servicio. Y muchas veces yo me he quedado pensando porque ella ha quedado embarazada muchas veces y muchas veces también ha abortado. Es una persona que también tiene un problema de salud físico porque estaba muchas veces internada por esas situaciones. Pero digo, llegar a este extremo, por eso digo que no solamente la adicción por consumir algo, sino este extremo, cómo genera en el organismo nuestro, y está trabajando la mente también, ¿no? Mente, cuerpo y mundo exterior, todo junto está metido ahí. Digo, ¿es una adicción esto? Lo que es interesante es que muchas veces nos damos cuenta de las cosas porque las escuchamos afuera, ¿no? Por ahí nosotros no nos pasó, no nos lo imaginamos, pero escuchamos algo, ¿no es cierto? Las personas somos muchas veces esclavas de rituales, entonces yo pensaba, ¿no? La persona quizás puede tener una pareja y tener vínculos íntimos, pero no es lo mismo, es el ritual, ¿no? En este caso me preparo, esto, voy, es lo que genera la situación completa, porque ustedes ven que el ritual para ustedes no tiene sentido, pero la persona, más allá de la baja autoestima, ¿no es cierto?, que puede generar, se va desensibilizando a medida que la adicción avanza, va perdiendo el criterio de realidad, la cuestión en sí va pareciendo más divertida, va pareciendo más normal. Entonces uno le empieza a detectar a medida que pasa eso, y cuando uno le habla a la persona y le consulta a la persona no lo registra. Eso no es algo, cuando hablamos de normal en realidad hablamos de algo desesperable a nivel social en general, no hablamos de algo normal como algo bueno o malo, ¿no es cierto? Entonces no es algo esperable, entonces la idea es regirse por ese criterio, ¿no? La persona va perdiendo la realidad, entonces esto que es interesante, ¿no? Que la persona adicta tiende a consumir en relación a personas que tienen ese estilo de vida. No se siente interesado. Ustedes dicen, bueno, yo podría tener una pareja normal o podría estar con alguien normal. Las personas que tienen adicciones no se sienten atraídas de ningún tipo de manera por alguien que tiene una vida común y corriente. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, que las personas con enfermedades psiquiátricas, en el peor de los casos, se sienten atraídas por personas similares, ¿no es cierto? Y tiene que ver con una codificación. Entonces ahí también hay una cuestión genética en cuanto a la dificultad, ¿no es cierto?, de la persona. Más allá de que muchas veces el vacío o la autohumillación hacen que uno sienta que es de ahí, que es de eso, que eso es lo que vale, lo que sirve y con lo que la gente se tiene que juntar. No es por la gente en sí, sino es por cómo uno se siente. Uno busca de acuerdo a cómo uno se siente y que valora a sí mismo. ¿No es cierto? Entonces, esa es otra cuestión, ¿no? Lo que la persona elige. No sé si más o menos respondía. Sí. Es como si vos le digas no me integro a esta gente porque no soy igual, no me van a aceptar, pero hablan más de la muerte que de la vida. Bueno, el psicoanálisis habla bastante de lo que es un concepto que se llama pulsión de muerte, digamos. Igual las personas no conocemos la muerte, sino que es lo que pensamos que en realidad es matar el dolor o matar eso que tengo adentro, pero no es la muerte de uno. Pero es muy interesante porque la persona ni siquiera se cuestiona porque esa otra persona no le interesa, simplemente no le interesa, no le parece interesante, le parece monótona. Entonces la idea es, bueno, ahí donde vos ves, cuando la persona no puede codificar racionalmente, la idea es que se guíe tratando de interpretar esas emociones. Cuando yo me doy cuenta que alguien me enoja, ¿qué hay de eso en mí que me enoja? Del otro, ¿no? O ¿qué hay del otro que no me parece interesante? Si en realidad la otra persona es trabajadora, es una buena persona, ¿no es cierto? Porque está esto de, bueno, ¿por qué no te juntas con tal en vez de juntarte con cuál persona? Muy de la escuela, ¿no? Muy
no elegís otro grupo? La persona no se siente interesada, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ven mucho en eso, tienen mucha información, aunque la persona no les diga conscientemente. Y ahí ustedes pueden detectar qué necesidad emocional se está poniendo en juego, porque en general las personas con algún tipo de trastorno tienen una necesidad emocional insatisfecha, que son las clásicas, ¿no es cierto? Apoyo, comprensión, necesidad de un trato cálido, que no es para todos, ¿no es cierto? Pero algunas personas pueden tener esa necesidad insatisfecha, puede ser por alguna circunstancia de la vida que no hace que la persona sea culpable, ¿no? Pero bueno, esa sería la idea. ¿Alguien más tiene una pregunta por acá? Sí, ahí va. Lo que quería decir era, justo estábamos conversando con mi esposa, y cada vez que nos referimos a un drogadito, a una persona que tiene una adicción, es porque falta de cariño, falta de amor, falta de comprensión, de sostención. Y resulta de que yo lo veo del otro punto, del punto de que la mayor cantidad de los drogaditos son gente adinerada. Son gente adinerada. La gente adinerada es la que menos se ve, pero son los que más consumen. Entonces, yo creo que, ¿por qué consumen ellos? Si lo tienen todos, no les falta nada. Sostén, cariño, dinero, poder. Y los jóvenes que hoy se drogan es a causa de aquellos que son influentes, los instruyen para satisfacer sus riquezas. Si no se explica por qué un joven hoy no va a trabajar, si no va a vender droga o a drogarse o a estar en la calle, siendo que hay muchos jóvenes, como dijo la señora, que están en la calle, pero muchos de esos jóvenes, uno los ve, la mayoría tienen familia. Pero la familia, ¿qué pasa? Ahí está el problema. Se cansan, porque no lo pueden contener. Y mi esposa y yo, que somos servidores de Cáritas, lo vemos porque hay muchas señoras familias que son asistidos, y vienen y lo primero que nos cuentan, estoy cansada, estoy mal, y nos cuentan ese problema. Ellos son trabajadores, pero los hijos viven en la calle robando y drogándose. Bueno, eso un poco tiene que ver con este concepto, ¿no?, de enfermedad. En realidad, las personas en algún punto de su vida se van enfermando, es decir, se habla de que en un momento dado esta enfermedad se activa, ¿no es cierto? Y tiene que ver con que la persona va cada vez avanzando en un proceso patológico y no es algo que tiene que ver en sí con el entorno, con las posibilidades. Obviamente que es potenciador las posibilidades, pero por eso hablamos de la búsqueda de sensaciones. Hay algo más interno en relación a esto. Hay personas de todos los estratos sociales y géneros y edades que pueden consumir. Hay gente que consume más a mediana edad, hay gente de la tercera edad también. A ver, hay adicciones a fármacos, adicción a cigarrillos, o sea, es algo muy común. La idea es poder detectarlo, la idea es poder detectarlo en uno mismo, ¿no? Y la falta obviamente de comprensión de que es algo que no es bueno para uno, ¿no? Porque la persona tiene todo, entre comillas uno diría, bueno, si quiere puede hacer lo que quiera, pero en realidad tiene que ver con algo de salud, ¿no? ¿Vas a preguntar algo? Perdón, no sé si respondí, pero igual es más complejo, me parece. Quería preguntar si es verdad lo que dicen de que trae problemas al cerebro. ¿Se entiende? Bueno, en general siempre daña algún órgano, ¿no? Dependiendo del consumo y la frecuencia. El efecto es siempre, ¿no es cierto? El cerebro es el centro del sistema nervioso central. El criterio de sustancias, de cualquier sustancia, es que altera el funcionamiento. La persona la consume porque altera el funcionamiento del sistema nervioso, no la consume por otra cosa. Obviamente genera una dependencia porque genera una sensación, la persona busca la sensación o el hábito y después se produce una regulación, ¿no es cierto? Pero genera un deterioro primero porque cambia el funcionamiento, ¿no es cierto?, del cerebro. Yo decía que el cerebro funciona por módulos, es decir, por partes conectadas, no hay neuronas específicas para cada cosa. Entonces, la idea es cambia el funcionamiento
pero también va destruyendo distintas áreas. Por ejemplo, yo tuve un paciente que fumaba marihuana, un paciente de 18 años, aparentemente normal, y a él se le dislocó la mandíbula. Se le dislocó porque los nervios que inervan la parte del extraño, fumando marihuana, ¿no es cierto? Y eso es algo notorio, pero en realidad produce una modificación. Ya la alteración del funcionamiento en algo que obviamente no es necesario, porque si uno dice, bueno, tomo un medicamento que sé que me ayuda a dormir, sí, me modifica, pero también tiene una funcionalidad en cuanto a una problemática que está probada, de que no puedo dormir, que me duele la cabeza, ¿no es cierto? Pero sí, produce una alteración. Volvemos un poco a esto de la marihuana y el cannabis, ¿no? Hablamos del principio activo y hablamos de la alteración del sistema nervioso. No buscamos alterar el sistema nervioso con fines recreativos, digamos, con fines de pasar el tiempo, con fines de pasarla bien, y tampoco lo podemos regular nosotros. Por eso es importante que tengamos un otro que nos ayude a regularlo. El uso responsable. Es en el mejor de los casos, lo que le pasó, generar las sustancias generan una alteración. En muchos casos, las personas que tienen trastornos residuales, es decir, alguna alteración de salud mental por consumo de sustancias, corren el riesgo de quedar anclados. Personas que tienen brotes psicóticos, que tienen, digamos, una pérdida de la realidad y que no pueden volver, digamos, a tener una vida normal, una funcionalidad normal. Entonces, el riesgo puede ser de por vida, puede ser adquirir una discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, sería lo de menos si solo fuera un consumo, pero va más allá. Es una pérdida de autonomía a largo plazo. No sé si me explico. La idea es que todo lo que podamos hacer lo podamos decidir de manera responsable. Digamos, nosotros si tenemos la apertura mental, otra persona puede pedirnos ayuda y consultarnos. Muchas veces pasa porque la persona decide funcionar por cuenta propia. Esto pasa mucho en las familias, digamos. Uno quizás se arma la idea de que no va a tener la aceptación, o que mejor se maneja con un grupo de pertenencia, y ahí, digamos, se corta la comunicación, que es lo importante, para poder, digamos, ayudar al otro. Quizás la persona busca algo que lo puede obtener sin el consumo, ¿no? Puede de repente ir a un médico, algún especialista, pero la idea es que sepa, digamos, ayudar a elegir a la persona, todo lo que es las controversias, ¿no? En el caso del consumo, ayudar a la persona que pueda tomar una decisión, ¿no es cierto? Ese es el derecho. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno, la idea es, un poco para adelantar, ¿no? La semana, ahora el jueves, se va a dar depresión y suicidio. La idea es que otros temas que son de salud mental, que ustedes quieran consultar, se puede hacer así como hicimos ayer con los papelitos, para los que vinieron, se pueden hacer preguntas anónimas como para poder también brindar este espacio, porque lo que es importante siempre es que ustedes puedan acceder a la información, ¿sí? Hay una primera parte en todo lo que es el inicio de las terapias, sobre todo para familias, que es la psicoeducación, ¿no es cierto? La idea es que uno puede elegir si tiene la información. Entonces, había como una vieja creencia en relación a dejar a los profesionales que hagan lo suyo. Obviamente que eso es así, pero la idea es que uno se interese activamente por conocer la información para poder tomar una decisión. En ese sentido también está la biblioterapia, o sea, todo lo que ustedes puedan adquirir como herramienta para tomar una mejor decisión. Lo que es un poco el tratamiento, el acompañamiento, tiene que ver con algo que incluye lo espiritual y también la resolución de contingencias, que tiene que ver con situaciones de la vida cotidiana. Es decir, por un lado la persona internamente va a tener dificultades para permanecer limpio, ¿no es cierto?, para cambiar su grupo de pertenencia, pero también tiene que hacer cosas en el exterior. Por eso muchas veces las granjas o las instituciones tienen actividades, oficios, porque la idea es enseñar que es gratificante también un poco, ¿no? Entonces, por eso se trabaja con la resolución de contingencias. Digo, un poco para que sepan de qué se trata el tratamiento. Muchas veces en las internaciones está la figura del operador, que son personas que operan a nivel práctico. La respuesta es en todo momento poder trabajar con la persona, no es solamente en el momento en que quiere consumir, es en todo momento en que se va a juntar con una persona, en que va a hacer cosas, digamos.
es cómo procesa la información, cómo va pensando. Se dice generalmente que la persona adicta siempre piensa mal, en realidad tiene que ver con una toma de decisiones que se encuentra alterada. ¿Me explico? Esto es tan complejo que a veces incluso se vuelve imperceptible que uno esté detectando en estos momentos. Por eso esta intervención en que uno piensa que tal o cual está manipulando, que manipula de determinada manera o que hace cosas de determinada manera, siempre se necesita un otro por ahí con más experiencia como para poder operar. Muchas veces cuando se hacen visitas familiares de los pacientes internados se va con compañeros o con gente que puede brindar apoyo a la familia. La idea es que evolutivamente uno busca la comodidad, ¿no es cierto? Busca lo que es conocido. Entonces, si uno hace un tratamiento y uno no tiene muchas ganas, realmente no va a ser cómodo muchas veces sostenerlo. Entonces uno va a buscar desertar de ese tratamiento. No es por el tratamiento en sí, uno va a buscar lo que es cómodo. Entonces muchas veces es superar esa incomodidad, como cuando uno tiene que superar el que no quiere ir a la escuela, digamos, superar esa incomodidad porque sabes que el beneficio es más grande a largo plazo. Entonces, por eso muchas veces, digamos, uno encuentra mucha resistencia, ¿no es cierto? Muchas oposiciones en el momento en que uno ve que esto es mucho para uno, tiene que buscar a uno, se los digo, familiares o padres, ¿no? Tiene que buscar a alguien. Sí, perdón. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se empieza con la depresión y después la adicción? Hay un paso anterior, la depresión, si se empieza con ese paso anterior. En realidad se empieza con un consumo recreativo, social, con un uso ocasional, salvo que la persona por ahí tenga una vivencia muy de la calle, ¿no es cierto? Hablamos de una persona tipo que estudia o que trabaja. Un uso ocasional que se va instalando, la persona empieza a consumir de manera social y después va consumiendo de manera independiente, ¿sí? Ese grado de dependencia, uso, abuso, dependencia. En realidad adicción se usa como una terminología, pero es dependencia. Es un grado máximo, digamos, en que la persona pierde su autonomía. No sé si esa es la pregunta. Sí. No sé, no tiene nada que ver, es otra cosa. Sí. Puede llegar a ser, como también no. El grado de No es necesario que esté depresivo, eso. Sí. Tiene que ver muchas veces el curso con no solo el curso de la enfermedad, no solo la frecuencia, sino la cantidad, ¿no es cierto?, o el modo del consumo. Entonces, obviamente que el enfoque de los grupos, de las instituciones, es cortar el consumo. Pero hay un enfoque que es científico que se llama reducción de daños, donde en realidad se entiende como que la persona quiera tener una adicción a la comida y de repente tenga que dejar todo, por ejemplo, dejar la sal, los carbohidratos, dejar las grasas, o sea, tiene que ser algo gradual. ¿Cómo es gradual? Bueno, de repente morigerando los riesgos, los daños. Por ejemplo, no sé, vas a consumir, bueno, pero no pases no te pongas en una situación peligrosa. Obviamente que la persona a largo plazo sigue consumiendo, pero mucho menos. Está ese enfoque y está después el enfoque de los grupos comunes de cortar el consumo de raíz. Obviamente que eso conlleva un síndrome de abstinencia mayor y el uso de psicofármacos, ¿no es cierto? Que en general los tratamientos incluyen psicofármacos porque la persona que consume tiene una gran modificación del sistema nervioso. Entonces, la verdad que muchas veces no es opcional usar medicación, ¿no es cierto? Esos son los riesgos también de autoadministrarse, por ejemplo, marihuana y esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es la manera en que uno puede ir modificando el ritual de la persona o el estilo de vida de la persona. ¿Me explico? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Nosotros tenemos el ocio. Sabemos que es un pecado capital. El ocio puede influir, puede comenzar cuando estamos ociando. El ocio, claro. Sí, en general se habla del ocio. El ocio se considera un vicio, ¿no es cierto? Un vicio
digamos, el tiempo muerto como una cuestión de placer o de bienestar. En realidad, la idea de estar ocupado, de hacer algo, al principio obviamente como algo que es impuesto, es algo que a nadie le gusta, pero es darle un sentido a la experiencia. Porque se habla mucho el término de la cabeza, ¿no? Mi cabeza me dice cosas, mi cabeza me dice esto, la cabeza me dice cosas. Entonces, o también se habla del inquilino, ¿no es cierto? Entonces es la mente que muchas veces te lleva a tener pensamientos malos sobre vos mismo, sobre el otro. Esto se habla mucho de lo que es depresión, pero la idea es los pensamientos que están más activos cuando uno está sin actividad. O cuando está haciendo una actividad que disfruta. Las personas generalmente que consumen o que tienen una vida holgazana tienden a hacer actividades solamente que disfrutan, ¿no? Estar en la esquina, no hacer nada. La típica de no le gusta trabajar, que en realidad no son todos los casos, pero digamos, la idea es actividades que le den un sentido a la experiencia y que no necesariamente tienen que buscar al otro, pero tienen que ser algo para un bien mayor, ¿no es cierto? Y generalmente se utiliza mucho el servicio. El servicio es algo que hace bien espiritualmente porque es desinteresado, que muchas veces lo que pasa en las adicciones. Las conductas son interesadas, tiene que ver con algo que me da un beneficio a mí. Me voy a juntar con tal persona porque tiene consumo o porque me facilita tales cosas. Entonces, la idea del servicio es hacer algo que es bueno para el otro, es un bien espiritual. El servicio en general puede ser cualquier cosa, no solo es necesario un servicio, no sé, en una iglesia, en una escuela. Todo lo que es alimento espiritual, ¿no es cierto? Entonces se habla de la recuperación y se habla de 4 patas. Una es el servicio, otra es tener un padrino o alguien, un mentor, que te ayuda a transitar lo que es alguien que uno elige porque lo que yo quiero trabajar en mi vida, esa persona ya lo logró, ¿no es cierto? Entonces, asistir a reuniones o asistir a grupos, la idea es que esto sea algo de toda la vida, significa que yo tengo que estar vigilante. No hago el tratamiento, me voy de alta y nunca más, porque eso sería olvidarme. O sea, uno va a la iglesia, va toda la vida, ¿no? No va unos años y el resto, porque uno tiene que encontrar la paz todos los días, en todo momento. Entonces es asistir siempre. Obviamente, muy a largo plazo uno tiene muchos años limpio y quizás va menos, pero la idea es siempre estar expectante, ¿no? Porque no es una etapa que empieza y termina, sino que uno tiene que seguir trabajando en uno. Eso es importante, el crecimiento personal, ¿sí? Y uno tiene que hacer un trabajo de reflexión, de escritura que es inherente, digamos. De hecho, las personas tienden a pensar que es algo que cuesta, que molesta y que uno no quiere hacer, dejarlo, hasta terminarlo y no retomarlo más. Pero la idea es saber que es algo que tiene que continuar, ¿no es cierto? Por eso también alentamos a que, ¿no? Que cada uno también pueda decirle a su familia que esto es algo que continúa, ¿no? Es catastrófico pensar que es toda la vida, pero en realidad uno tiene que estar siempre presente con la idea de que tiene que continuar, ¿no? Y digamos, la idea es que los mayores resultados se logran si uno tiene ganas de mejorarlo. ¿Otra pregunta? Sí, perdón. En cuanto al tratamiento, el tratamiento siempre va a ser de por vida en estas personas, ¿no es cierto? ¿Se escucha? El tratamiento va a ser de por vida. ¿Cómo es el tratamiento integral? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Medicamentos? ¿Cómo se hace para integrar todo este tratamiento en el proceso que la persona tiene que seguir para salir obviamente de la adicción, ¿no? Bueno, el tratamiento depende de varias cosas, entre ellas el estadio en el que la persona se encuentre, ¿no? Es algo más lógico que cronológico, pero digamos, supongamos una internación. La persona tiene que tener un acompañamiento médico, un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, social, en muchos casos también se trabaja con trabajo social. La idea es que todas las áreas de las personas adictas están involucradas. En el mejor de los casos, una institución, una granja, un lugar donde tenga un enfoque integral. A medida que la persona avanza en el tratamiento, obviamente en muchos casos está medicada, va ganando autonomía y cada vez requiere por ahí menos acompañamiento. Entonces, en el mejor de los casos, la persona después de unos meses de internación pasa a tener salidas de fin de semana. La idea de lo que se llama reducción de daños, que va de la mano con un proyecto personal o con una reinserción social, es que las personas aprendan a vivir en sociedad.
el siglo pasado se dio un movimiento que se llamaba desmanicomialización, es una palabra muy compleja, donde las personas antes pasaban toda su vida en psiquiátricos, hace un siglo atrás, estaban internadas en guetos, en lugares que era toda la vida. La idea es que la persona esté en sociedad, la idea no es que la persona esté excluida, había una concepción de que la persona se curaba estando con gente que era de su grupo, ¿no? Como cuando uno está en la cárcel, que te corregís por eso. En realidad la idea es que la persona aprenda a vivir en sociedad con otras personas. Entonces el enfoque de reducción de daños también implica que las internaciones sean cortas, porque a largo plazo el tratamiento crónico es dañino. Entonces cada vez las internaciones son más cortas. Hoy en día son 6 meses, 9 meses, 1 año. Antes la gente estaba muchos años internada. Entonces, respecto al rechazo del entorno. El rechazo del entorno. Yo no empiezo a apartarme de ese entorno. Si yo no estoy con drogadictos, no son mis pares. Si estoy con otras personas que quiero mejorar, pero me siento incómodo. Sí, en realidad cuando uno tiene una falta de límites, no puede salir de un vínculo. Las personas cuando hay algo que es algo como muy íntimo, ¿no? Pero cuando uno no tiene una falta de límites, no se siente incómodo o no puede salir del vínculo. Eso se da mucho en lo que es codependencia emocional, ¿no es cierto? Por ahí una persona no consume, pero no puede salir de un entorno donde todos tienen conductas disruptivas, como drogarse, por ejemplo. La falta de límites conlleva que uno no pueda dejar un vínculo, ¿no es cierto? Puede ser un vínculo madre-hijo, por ejemplo. No tiene que ser algo con alguien externo, pero digo, la idea es que cuando uno se siente incómodo y se aleja es porque puede ponerse un límite con el otro. Y la idea es trabajar esa falta de límites. De hecho, se da mucho algo que es la codependencia emocional, que es la dependencia, las emociones, el no poder sentirse sin un otro o sentir un miedo de desintegración. ¿Qué voy a hacer o qué va a hacer de mí sin la otra persona? Entonces, uno sostiene vínculos que a largo plazo son dañinos, ¿no es cierto? No puedes cortar un vínculo que a la larga lo más común es esto que se conoce como violencia de género, ¿no es cierto? Las relaciones que terminan mal, pero que uno no las puede cortar y que va y viene, ¿no es cierto? Que no se puede despegar. Se traduce en una falta de límites. En definitiva, es mejor, digo, tenerse uno mismo y tener un sano límite con el otro, pero es un aprendizaje. Por eso es importante también rodearse con personas que no tengan esas dificultades para conocer cómo hace el otro. Porque si yo estoy con personas que todo el tiempo, voy a conocer solo cómo hacen ellos, pero no cómo hacen otras personas que no tienen esa dificultad. Por eso es mejor rodearse con más personas. Hasta acá es hoy, la verdad, un placer. Gracias por haber venido. Y nos veríamos el jueves, si les parece, quienes quieran acercarse. Buenas noches. Gracias.